Ojo que el favorito de Can Yaman está en peligro. Y no es por falta de fans, para nada. El tema es que hay una razón súper oculta que lo está alejando del festival, y aquí vamos a desmenuzar todo el salseo. A ver, la noticia bomba es que Can Yaman, el rey de las telenovelas, el que nos tiene a todas suspirando, podría quedarse fuera de este festival tan importante. Y ya os digo yo que no es un capricho. Hay algo más gordo detrás. Para ser honestos, esto me huele a estrategia, a mucho más de lo que nos están contando. Se supone que su ausencia es por compromisos profesionales previos. Sí, claro. ¿Y cuáles son esos compromisos que le impiden ir a un evento donde seguro le iban a llover contratos? A mí me suena a excusa barata. Lo que yo creo que está pasando es que quizás hay movidas internas, o mejor dicho, externas. Se habla mucho de sus proyectos en Italia, de que está súper metido con su marca de ropa, que no para. Pero, ¿es eso suficiente para bajarse de un evento así? No me cuadra. Muchos dicen que es simplemente que tiene la agenda muy apretada, que no puede llegar a todo. Pero yo sospecho que esto va más allá. Pensemos un poco, Can Yaman es una máquina de generar noticias, de atraer público. Si él dice que no va, es porque algo tiene que ganar, o más bien, evitar perder. ¿Y si hay algún tema personal que no quiere que salga a la luz en un evento tan público? Porque claro, en los festivales, las cámaras te persiguen, los periodistas te acorralan. Si tiene algún lío, ya sea amoroso, de negocios o de lo que sea, lo último que quiere es que se mezcle con su presencia en un festival. Y ojo, que no descartemos la posibilidad de que haya habido algún desacuerdo con los organizadores. A veces los cachés, las condiciones, o incluso quién va a ir y quién no, pueden generar tensiones. Y Can Yaman no es precisamente un actor que se conforme con poco, eso lo sabemos todos. Lo que sí es seguro es que su ausencia se nota. Él es un imán, atrae focos, atrae miradas. Que no esté ahí pues deja un vacío importante. Y eso, créeme, lo sabe todo el mundo. Así que, volviendo a la razón oculta. ¿Será que está preparando un bombazo y no quiere que este festival le distraiga? ¿O quizás está negociando algo gordo en privado y prefiere mantenerlo en secreto? Ojo, que también puede ser que le hayan ofrecido algo mejor en otro lugar, algo que le reporte más beneficios o más prestigio. El mundo del famoseo es un mundo muy oscuro, amigos. Lo que sí me llama la atención es cómo se maneja la información. Siempre hay un velo de misterio. Si fuera tan simple como agenda apretada, ¿por qué no lo dicen claramente y ya está? El hecho de que haya razones ocultas es lo que pone a todos a especular. Y hablando de especulaciones, ¿creéis que esto puede afectar a su imagen? ¿Los fans lo entenderán o pensarán que se está volviendo inaccesible? Porque él tiene una legión de fans que lo darían todo por verlo. Dejarles plantados en un festival así, no sé. Yo me inclino a pensar que hay algo más, algo personal o profesional que le está haciendo decir no gracias a este evento. Y que no es solo una cuestión de tiempo. El misterio es lo que nos engancha, ¿verdad? Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Can Yaman se está alejando del festival? ¿Creéis que es una estrategia o realmente tiene otros compromisos insalvables?